Hola amigos, veamos cómo te fue en la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. En la tabla se muestran las temperaturas máximas que hubo en Valparaíso durante el primer semestre. ¿Cuál es la media aritmética de esas temperaturas? Acá tenemos las temperaturas máximas de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y recordemos que la media aritmética no es nada más que el promedio. El promedio se calcula sumando el total de datos y luego dividiéndolo por la cantidad de datos que hemos sumado. Es decir, 32 más 31 más 30 más 28 más 27 más 26, todo esto dividido en, muy bien, en 6, dado que es la suma de 6 datos. Esta suma nos da 174 y tenemos que dividirla en 6. Y esta división nos da 29. Por lo tanto, la media aritmética o promedio de temperaturas es igual a 29. 2. En cada grupo de datos encuentra el dato menor, el dato mayor, el rango, la media, mediana y moda. Primero ordenémoslos de menor a mayor. El menor es 7, le siguen 2 ochos, le siguen 3 doces, le sigue un 13, le sigue un 15 y un 24. Por lo tanto, el dato menor es 7, el dato mayor es 24. El rango de un conjunto de datos no es nada más que la resta entre el dato mayor menos el dato menor. Así que en este caso el rango va a ser igual a 24 menos 7. Y esto nos da 17. El significado del rango es que la máxima distancia entre los datos que tienes acá es 17 unidades. Otra cosa que podemos calcular por inspección es la moda. Y en este caso vemos que el dato que más se repite es 12. Por lo tanto, la moda es 12. Como tenemos 9 datos en total, significa que existe un dato central. Y en este caso, como hay una cantidad impar de datos, lo que tenemos que hacer es, al total de datos que es 9, sumarle 1 y luego dividirlo en 2. 9 más 1 es 10 y dividido en 2 es 5. Esto nos dice que en el quinto lugar estará la mediana. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 12 es la mediana. Finalmente, para calcular el promedio, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos, es decir, 7 más 8, que lo escribiremos como 8 por 2, más 12 más 12 más 12, que lo escribimos como 12 por 3, más 13, más 15, más 24. Y todo esto dividirlo en 9, dado que tenemos 9 datos. 8 por 2 es 16 y 12 por 3 es 36. Resolviendo la suma que está aquí arriba, obtenemos 111 y tenemos que dividirlo en 9. Y 111 dividido en 9 es 12,3 periódicos, con puntos suspensivos o también como 12,3 y sobre el 3 una barra, que significa que el 3 se está repitiendo infinitas veces. Así que este es el promedio, 2,3 periódicos. B, acá tenemos que hacer lo mismo que antes. El dato menor es 1,2, le sigue 1,7, luego viene 1,9, luego 2 veces 2,2, le sigue el dato 3 y finalmente el 3,1 y el 3,3. Entonces el dato menor es 1,2 y el dato mayor es 3,3. El rango, recordemos que es la resta entre el dato mayor y el dato menor. 3,3 menos 1,2 es 2,1. Esto nos dice que la mayor distancia entre dos datos de los que tenemos acá es 2,1 unidades. La moda, que la obtenemos por inspección, vemos que es 2,2, dado que es el que más se repite. En este caso, como tenemos una cantidad par de datos, la mediana la vamos a obtener calculando el promedio de los dos datos centrales. La posición de estos dos datos centrales, recordemos que se obtiene dividiendo el total de datos en 2, y 8 dividido en 2 nos da 4, y a ese número le sumamos 1, dado que es el dato que le sigue. Entonces, en la posición 4 y 5 están los dos datos centrales. Contemos, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, la mediana es el promedio entre 2,2 y 2,2. Pero recordemos que el promedio de dos números que son iguales es el mismo. Por lo tanto, la mediana es 2,2. Finalmente, el promedio lo conseguimos sumando todos los datos. Aquí el 2,2 lo multiplicamos por 2, que equivale a sumar dos veces el mismo número. Y toda esta suma la tenemos que dividir del total de datos, que es 8. Toda esta suma nos da 18,6 y tenemos que dividirla en 8, dándonos como resultado 2,325. Por lo tanto, el promedio de estos 8 datos es 2,325. Bien, sigamos. 3.
Se encuestó a los participantes de un taller deportivo. En las siguientes tablas se muestran la distribución de sus respuestas. A. ¿Cuál es la edad media y los años promedio de permanencia de los participantes en el taller? Tanto la edad media como promedio significan lo mismo, es decir, sumar el total de datos y luego dividirlo en el total de datos que hemos sumado. Sumando vemos que en la primera tabla tenemos 6 más 18 es 24, 24 más 9 es 33 y 33 más 7 es 40. Así que en la primera tabla tenemos 40 datos. Es razonable que en la segunda tabla también hayan 40 datos. Veamos, 7 más 5 es 12, 12 más 10 es 22 y 22 más 18 es 40. Claro, porque esta encuesta fue a la misma cantidad de personas. La primera tabla nos dice la edad de esos 40 participantes y la segunda tabla nos muestra cuánto tiempo llevan cada uno de los 40 participantes en el taller. Ahora calculamos el promedio de la primera tabla. La primera fila nos dice que hay 6 personas de 12 años, así que multiplicando 12 por 6 sabremos cuánto suman sus edades. La segunda fila nos dice que tenemos a 18 personas de 13 años. Luego multiplicamos 13 por 18 para saber cuánto suman sus edades. 14 por 9 es la suma de 9 personas que tienen 14 años y 15 por 7 es la suma de las 7 personas que tienen 15 años. Todo esto tenemos que dividirlo en 40, dado que hemos sumado 40 edades. 12 por 6 es 72, 13 por 18 es 234, 14 por 9 es 126 y 15 por 7 es 105. Y todo esto recordemos que tenemos que dividirlo en 40. Toda esta suma nos da 537, la cual tenemos que dividirla en 40. Y esto nos da como respuesta 13,425. Pero lo vamos a aproximar en 13,4. Es decir, el promedio de edad de estas 40 personas es 13,4 años. Ahora calculamos el promedio de la segunda tabla. Y como antes, para sacar el promedio, multiplicamos dato por frecuencia y lo dividimos por 40. Es decir, 0 por 7, más 1 por 5, más 2 por 10, más 3 por 18. Y todo esto lo dividimos en 40. Resolviendo tenemos 0 por 7 es 0, 1 por 5 es 5, 2 por 10 es 20 y 3 por 18 es 54. Todo esto dividido por 40, esta suma nos da 79, la cual tenemos que dividirlo en 40. Y esto nos da como respuesta 1,975 y lo vamos a aproximar en 2. Claro, porque 7 aproxima a 9, convirtiéndose en 10, por lo tanto aquí quedaría un 0 y este 1 aumentaría en 1. Esto nos dice que el promedio de permanencia en el taller es aproximadamente 2 años. B. ¿Cuál es la moda y la mediana de cada tabla? Interpreta esos datos. La moda de la primera tabla es 13, dado que tiene la mayor frecuencia. Esto nos dice que de los 40 participantes, la mayoría tiene 13 años. Y la moda de la segunda tabla es 3 años, dado que tiene la mayor frecuencia. Esto significa que de los 40 participantes, la mayoría tiene 3 años en el taller. Ahora, para calcular la mediana, observemos que al tener una cantidad par de datos, existen dos datos centrales. En este caso, recordemos que la posición de los datos centrales la conseguimos dividiendo el total de datos, que es 40, en 2. Esto nos da 20. Y además a este número le sumamos 1. Por lo tanto, en la posición 20 y en la posición 21 se encuentran los datos centrales. De la primera tabla observemos que los 6 primeros datos son 12, más 6 nos da 24, y esto nos dice que hasta acá tenemos 24 datos. Por lo tanto, en la segunda fila se encuentran los datos que están en la posición 20 y 21. Luego, para sacar la mediana, lo que tenemos que hacer es sacar el promedio de los datos que se encuentran en estas posiciones, pero ambos son 13, y sacar el promedio entre 13 y 13 nos va a dar 13. Por lo tanto, la mediana de la primera tabla es 13 años. En la segunda tabla, vemos que la primera fila nos dice que tenemos hasta 7 personas, la segunda fila nos dice que tenemos 5 más 7, que es 12, es decir, tenemos 12 personas que tienen hasta un año de antigüedad. La tercera fila nos dice 10 más 12 es 22, por lo tanto tenemos hasta acá 22 datos. Luego en la tercera fila van a aparecer los datos que están en la posición 20-21, y ambos son 2. Por lo tanto, la mediana
va a resultar ser el promedio de 2,2. Y esto nos va a dar 2. ¿Y qué significa la mediana? En la primera tabla, que si ordenamos a estas 40 personas de menor a mayor, justo en medio se va a encontrar a las personas que tienen 13 años. En la segunda tabla, si ordenamos a estas 40 personas por años que practican en el taller, veremos que justo en medio se encuentran las personas que llevan 2 años en el taller. C. Calcula el rango de cada tabla e interpreta esos resultados. Recordemos que el rango es la resta entre el dato mayor menos el dato menor. En la tabla 1 vemos que el menor dato, es decir, la menor edad, es 12 años y la mayor edad es 15. Por lo tanto, el rango de la primera tabla es simplemente restar 15 menos 12 y esto nos da 3. Esto nos dice que si elegimos a 2 personas de este grupo, sus edades, lo más alejadas que pueden estar es en 3 años. Esto es lo que significa el rango. Y en la tabla 2, el menor dato es 0 y el mayor dato es 3. Y restando 3 menos 0 nos da 3. Esto significa que si elegimos a 2 personas de estas 40, la mayor diferencia de años que están en el taller es 3 años. Bien, sigamos. 4. Se aplicó una encuesta a los participantes de un curso de conducción. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. A. Calcula la media, mediana y moda de los datos. Comencemos calculando el promedio. Para esto tenemos que sumar la cantidad de días ausentes y dividirlo en el total de estudiantes. La primera barra nos dice que 10 estudiantes faltaron 0 días. La segunda barra nos dice que 6 estudiantes faltaron un día. La tercera barra nos dice que 3 estudiantes faltaron 2 días. Y finalmente la última barra nos dice que un estudiante faltó 4 días. Y esto lo dividimos en el total de estudiantes. En la primera barra tenemos a 10 estudiantes que no faltaron, en la segunda tenemos a 6 estudiantes que faltaron un día, en la tercera tenemos a 3 estudiantes que faltaron 2 días, y en la última barra tenemos un estudiante que faltó 4 días. Así que en total tenemos 10 más 6 más 3 más 1 es 20. Es decir, se encuestaron a 20 personas. Y por este número tenemos que dividir. Resolviendo, 10 por 0 es 0, 6 por 1 es 6, 3 por 2 es 6, y 1 por 4 es 4. Y todo esto lo dividimos por 20. Sumando nos da 16 partido en 20. Y esta división es exactamente igual a 0,8. Por lo tanto, el promedio de los días ausentes es 0,8. Ahora calculemos la mediana. Como tenemos 20 datos, significa que hay 2 datos centrales. Y la posición de los 2 datos centrales es 20 partido en 2, que nos da 10. Y también a este número le sumamos 1, que nos da 11. Luego tenemos que ir a buscar a los datos que están en la posición 10 y en la posición 11. En esta tabla vemos que si ordenamos a las 20 personas de acuerdo a los días que faltaron, las primeras 10 personas faltaron 0 días. Por lo tanto, en la posición 10 se encuentra el dato 0. A continuación, las 6 siguientes faltaron un día. Y es aquí donde está el dato en la posición 11. Por lo tanto, el dato que está en la posición 11 es 1. Así la mediana es el promedio entre 0 y 1. 0 más 1 es 1, partido en 2, que es 0,5. Por lo tanto, la mediana es 0,5. Finalmente, la moda consiste en ver el dato que más se repite, o que tiene mayor frecuencia. Y el gráfico nos dice que este dato es 0. B. Interpreta las medidas anteriores. Primero veamos el promedio. Recordemos que en total faltaron 16 días. Hubieron personas que faltaron un día, otros faltaron 2 días y uno faltó 4 días. Pero en total se faltó 16 días. Si repartimos estos 16 días en estos 20 estudiantes, cada uno debiera haber faltado 0,8 días. Esto significa el promedio. En el caso de la mediana, significa que si ordenamos a estos 20 estudiantes de acuerdo a los días que faltaron, vemos que la persona que está en el centro ha faltado 0,5 días. Ahora, revisando el gráfico, nadie faltó 0,5 días, pero es el promedio de los 2 datos centrales. Y finalmente la moda nos dice que la mayoría faltó 0 días, es decir, fue a clases. C. Sin considerar el dato aislado, es decir, a la persona que faltó 4 días, vuelve a calcular las 3 medidas de tendencia central. Entonces nos piden calcular promedio, mediana y moda sin considerar esta última barra. En el caso del promedio tenemos que resolver las siguientes operaciones. 0 por 10, que es la multiplicación del primer dato con su frecuencia, más
1 por 6 más 2 por 3. Y todo esto tenemos que dividirlo en 19, dado que tenemos un dato menos. Resolviendo tenemos 0 por 10 es 0, 1 por 6 es 6 y 2 por 3 es 6. Y todo esto lo dividimos de 19. Sumando nos da 12, que dividido de 19 es igual a aproximadamente 0,63. Y este sería el nuevo promedio. En el caso de la mediana, al haber ahora 19 datos, vemos que la posición del dato central consiste en a 19, que es la cantidad de datos, sumarle 1 y luego dividirlo en 2. 19 más 1 es 20 y dividido en 2 nos da 10. Esto significa que en la posición 10 está el dato central. Y el gráfico nos dice que los 10 primeros datos son todos ceros. Por lo tanto, la nueva mediana ahora es 0. En el caso de la moda podemos ver que el dato 0 sigue teniendo la mayor frecuencia, así que es 0 como antes. D. Considerando los resultados en el ítem C, ¿qué medida de tendencia central se ve más afectada? Explica. Observemos que las modas fueron iguales. En el caso de las medianas, vemos que hubo una variación del 0,5. Y en el caso de los promedios, hubo una variación de 0,17 unidades. Por lo tanto, la mediana es la que se vio más afectada al sacar un dato que estaba más alejado de los otros, aunque el promedio también varió, pero menos. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la autonomía. Que estés bien.